Lucina se cuestionaba sobre el éxito de la preparación del banquete. Titi, a su lado, la tranquilizaba afirmando que todo estaba impecable y que debería felicitarse a sí misma. Sin embargo, Lucina no podía evitar notar la singularidad de las armaduras de los caballeros de la religión de Khmer. Durante la procesión del jefe religioso y del rey Hakan, los habitantes de Tallard estaban deslumbrados por la extraordinaria esplendor del jefe de la religión de Khmer. Titi, a la vez sorprendido e intrigado, preguntó a Lucina sobre los rumores de que el jefe religioso debería ser mayor. Lucina confirmó su información, expresando su propia sorpresa. Titi, por su parte, sucumbía completamente al encanto del jefe religioso. Lucina informó a Titi de su intención de saludar al jefe, y Titi asintió. Así, Lucina se acercó a Hakan y al jefe. Hakan presentó a Lucina al jefe de la religión como su esposa. Ella se inclinó respetuosamente y saludó al jefe, expresando su alegría de que haya decidido conocer Tallard. El jefe tomó la mano de Lucina y le depositó un beso, dejándola sorprendida. Mientras tanto, Hakan, furioso, hizo una mueca. El jefe de la religión sonreía informando a Lucina que había leído su carta. Lucina, algo avergonzada, admitió escribir como un niño con muchas faltas de ortografía. Sin embargo, el jefe de la religión replicó subrayando que fue gracias a esa carta que decidió venir a Tallard, alentando a Lucina a estar orgullosa de sus habilidades de escritura. Hakan, celoso, puso su mano sobre Lucina e informó al jefe del banquete planeado en su honor, así como de la necesidad de abordar la cuestión de las reliquias después de la cena. El jefe de la religión explicó que sería difícil discutir sobre las reliquias en ese momento y precisó que estaba allí para hablar con Lucina. Preguntó si después de la cena podía conversar a solas con ella. Hakan consintió una entrevista cara a cara entre el jefe de la religión y Lucina. Unas horas más tarde, Hakan, visiblemente celoso, se preguntaba qué podía estar confidenciando el jefe de la religión a su esposa. Interrogó a Tulán para saber si había oído algo interesante durante la escolta del jefe de la religión, preguntándose si éste tenía intenciones ocultas. Tulán explicó que el jefe de la religión había ordenado su venida a Tallard inmediatamente después de leer la carta de Lucina. Subrayó que, contrariamente a lo que se podría pensar, el jefe de la religión no había aceptado la solicitud de préstamo de los objetos sagrados. Hakan, preocupado, se preguntaba si el emperador tenía la intención de aprovechar los poderes de curación de Lucina mencionados en su carta. Añadió que había notado que el jefe de la religión parecía más joven de lo que se esperaba y temía que pudiera estar interesado en su esposa. Hakan esperó con aprensión el final de la conversación entre el jefe de la religión y Lucina para saber más. En ese mismo momento, el jefe de la religión le pidió a Lucina que le narrara su infancia, curioso por conocer los inicios de sus poderes de curación. La tranquilizó mencionando que Hakan ya le había hablado de ello, pero que quería escuchar su versión. Lucina, un poco avergonzada, le confió que era la hija ilegítima del barón de Bryan y que sus poderes de curación habían surgido cuando sufría maltratos. Un día, mientras colocaba su mano sobre una de sus heridas, milagrosamente logró sanarla. A pesar de ser consciente de sus poderes de curación, admitió que a menudo dudaba en utilizarlos. El jefe de la religión le preguntó si temía ser reprendida si las heridas llegaban a desaparecer, y Lucina respondió afirmativamente. El jefe de la religión le preguntó si alguna vez había intentado encontrar a sus padres. Lucina respondió negativamente, explicando que había tenido que luchar cada día para sobrevivir y que eso se había convertido en su primera prioridad. También subrayó que si su madre realmente era una buena persona, no la habría abandonado. El jefe de la religión expresó su tristeza por ella, disculpándose por no haber venido antes. Lucina lo tranquilizó afirmando que ahora estaba muy bien, gracias a la presencia de Hakan a su lado. El jefe de la religión comentó diciendo que parecía que el rey de Tallard la cuidaba bien actualmente. Ella le confirmó que su amor con Hakan era real. El jefe de la religión le pidió insistentemente que fuera honesta y le dijera si realmente estaba satisfecha de vivir allí. Mientras tanto, Hakan estaba cada vez más inquieto,
preguntándose por qué la conversación entre el jefe de la religión y su esposa se prolongaba tanto. Tulán, informando de rumores escuchados entre los soldados del jefe de la religión, explicó a Joacán que en el pasado el jefe se había enamorado de una mujer de piel lechosa, tan bella como una ninfa de la luna. Hakan, mezclando enojo y celos, interrogó a Tulán, preguntándole si insinuaba que el jefe de la religión amaba a una mujer que se parecía a Lucina. Tulán comprendió inmediatamente su error al compartir los rumores que había escuchado. Anticipando la reacción de Hakan, imaginó que este último se dirigiría hacia la sala de invitados. En la urgencia, corrió inmediatamente para colocarse frente a Hakan, buscando calmarlo. Le aconsejó que no dejara que los celos hacia el jefe de la religión se apoderaran de él y le explicó que era imprudente interrumpirlos. Hakan, reconociendo la certeza de sus palabras, admitió que sus celos eran infantiles y subrayó que no debería comportarse así. Sin embargo, Hakan añadió que iba a reunirse con Lucina, no porque tuviera celos del jefe de la religión, sino porque la conversación entre este último y su esposa estaba durando extrañamente mucho tiempo. Además, el jefe aún no había tenido la oportunidad de disfrutar del banquete preparado en su honor. Entonces se dirigió hacia la puerta y se anunció, preguntando si su majestad estaba adentro. Tulán, con un tono burlón, le hizo notar a Joacán que su gesto era mucho más apropiado que entrar sin llamar. Lucina, adentro, escuchó la voz de Joacán y se preguntó si había algo urgente. Preocupada, se levantó y le abrió la puerta, preguntándole el motivo de su presencia. Hakan explicó que estaba preocupado por la duración de la conversación y preguntó de qué estaban hablando. Lucina recordó la pregunta del jefe de la religión sobre su satisfacción de vida en Tallard y temió que Joacán se sintiera mal, aunque admitiera que estaba verdaderamente satisfecha. El jefe de la religión, sonriendo, le preguntó a Joacán si su presencia molestaba. Hakan respondió negativamente, añadiendo que solo quería hablar con su esposa. Sugirió regresar al banquete si el jefe de la religión no tenía nada más que decir. El jefe de la religión expresó su deseo de concluir la conversación, indicando que estaba un poco cansado para disfrutar del banquete y pidió permiso para descansar en la habitación. Respetuoso, Hakan le aseguró que podía descansar allí y pidió irse en compañía de su esposa. Ambos salieron de la habitación. Una vez afuera, Lucina, preocupada, interrogó nuevamente a Joacán sobre posibles problemas en el banquete, notando que su expresión no era la más alegre. Insistió en que le contara cualquier problema eventual. Hakan tranquilizó a su esposa asegurándole que no había habido ningún problema en el banquete y hasta la felicitó por el buen desarrollo del evento. Hakan admitió que el verdadero problema estaba en él mismo. Le parecía irónico, pero confesó que había sentido celos del jefe de la religión cuando los vio juntos. Parecían tan cómodos el uno con el otro como si se conocieran desde siempre. A pesar de estar seguro del amor de Lucina por él, no pudo evitar sentir celos. Por eso había inventado una excusa para sacarla de la habitación. Lucina, llena de felicidad, besó a Joacán y le pidió que no fuera tan duro consigo mismo. Confesó que ella también se sentiría celosa si lo viera con otra mujer. Subrayó que los celos eran inevitables cuando uno ve a su ser amado en compañía de una persona del sexo opuesto. Añadió que no tenía por qué preocuparse, que ella se quedaría a su lado por el resto de su vida. Sin embargo, recordó la propuesta del jefe de la religión de acompañarlo al gran templo y estaba pensando en lo que le respondería. Lucina le pidió a Joacán que se dirigiera primero al salón del banquete, explicando que había algo que debía decirle al jefe y que aún no había hecho. Decidió así informarle que no tenía intención de abandonar Tallard. Antes de partir, tranquilizó a Joacán diciéndole que no tenía de qué preocuparse y que se uniría a él pronto. Regresando junto al jefe de la religión, éste le expresó que sabía que volvería y le preguntó si estaba allí para darle una respuesta. Ella confirmó que sí, pero precisó que su respuesta era que no tenía intención de abandonar Tallard, ni siquiera temporalmente, ya que era la actual reina de Tallard. El jefe explicó a Lucina que comprendía que ella estaba en una situación difícil, pero que había una razón específica para su visita, lamentando no haberla compartido antes. Reveló que había venido específicamente para advertir a Lucina que su vida,
así como la de su hijo, podían estar en peligro en Tallard. Lucina, sorprendida al saber que su hijo podría estar en peligro, le pidió que aclarara sus palabras. El jefe le pidió que se calmara y le confesó que había una persona que quería hacerle daño a su hijo. Explicó que, una vez que el niño naciera, sería difícil protegerlo en Tallard, de ahí su propuesta de que ella viniera con él al templo, donde podrían estar a salvo. Por lo tanto, deseaba que ella reconsiderara su decisión. Lucina, pensando en su hijo, puso su mano en su vientre para sentir al bebé y respondió que no podía tomar esa decisión sola. Añadió que debía discutirlo con Hakan antes de tomar cualquier decisión. Al día siguiente, Lucina compartió todo esto con Hakan, quien pidió al jefe religioso que le explicara por qué quería que su esposa fuera al gran templo con él. El jefe religioso asintió y le preguntó a Hakan si había oído hablar de los monstruos llamados shifters. Hakan respondió afirmativamente, destacando que un shifter es un monstruo capaz de tomar cualquier apariencia. Añadió que estas criaturas habían intentado varias veces atacar Tallard, pero que recientemente habían desaparecido. Hakan se preguntaba cómo el jefe religioso podía saber tanto. Este le explicó que los shifters planeaban conquistar Tallard por otros medios. Añadió que el líder de los asesinos de dragones, responsable de los disturbios en Tallard, no era más que un shifter que estaba reuniendo a muchos de ellos. Perplejo, Hakan se preguntaba si el jefe religioso insinuaba que muchos asesinos de dragones eran en realidad shifters. El jefe religioso lo confirmó y añadió que el líder de los asesinos de dragones probablemente tenía como objetivo al hijo de Lucina. Lucina, sorprendida y preocupada, se preguntaba si esa persona de la que le había hablado su amigo el Fofuka podría ser la que se parecía exactamente a ella. Hakan, dirigiéndose al jefe religioso, expresó repentinamente su comprensión de la situación, pero planteó algunos puntos que quería aclarar. Preguntó por qué el emperador quería llevar a Lucina con él al templo en lugar de elegir protegerla de los shifters aquí, y cómo podía saber tanto sobre los planes de los shifters. El jefe religioso decidió responder primero a la primera pregunta, explicando que los shifters eran en realidad monstruos vulnerables a los poderes divinos. Hakan concluyó que Lucina estaría más segura en el templo que en Tallard. El jefe religioso añadió que, en segundo lugar, no podía decirles por el momento cómo sabía todo eso. Se lo explicaría a su debido tiempo, pero por ahora era peligroso. Quería que entendieran que estaba sinceramente preocupado por la seguridad de Lucina. Ella le preguntó si no había otra manera que ir al templo. El jefe religioso respondió afirmativamente, subrayando que había efectivamente otra posibilidad: eliminar a todos los shifters antes del nacimiento del hijo de Lucina y declarar la guerra a los shifters, sin importar el costo. Hakan afirmó que una guerra contra los shifters era inevitable y que estaba decidido a proteger a su esposa y su hijo a toda costa. Añadió que si el gran jefe religioso les prestara las reliquias sagradas, la guerra sería un poco más fácil de llevar a cabo. El jefe religioso, furioso por sus palabras, le pidió que racionalizara sus palabras y le preguntó si pensaba que la situación terminaría tan fácilmente. Interrogó a Hakan sobre qué haría si el hijo de Lucina naciera antes del fin de la guerra y si carecían de guerreros para proteger el reino de Tallard, así como a su esposa e hijo. Subrayó el riesgo de una rápida invasión de Tallard y el peligro inminente para Lucina y su hijo. Hakan tomó un momento para reflexionar, mientras el jefe añadía que si insistía en declarar la guerra a los shifters, lo mínimo que debía hacer era confiar la protección de su esposa al templo sagrado, al menos durante la guerra. Unas horas después, caía la noche, pero Hakan no lograba conciliar el sueño. Permanecía allí, observando a Lucina dormir, perdido en sus pensamientos. La idea de enviarla al templo, aunque racional, lo aterraba profundamente. Lucina se despertó y notó que parecía preocupado. Le preguntó si no podía dormir, a lo que Hakan respondió preguntando si la había molestado. Lucina le dijo que parecía pensativo y que se veía a la vez confuso y preocupado. Hakan le preguntó si podía leer en sus ojos, a lo que ella respondió que lo comprendía solo con observar sus expresiones faciales. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Hakan mientras la molestaba llamándola mentirosa. Lucina intentó entonces adivinar qué preocupaba a su rey.
Lo miró y le preguntó si estaba preocupado por la idea de que ella aceptara ir al templo. Hakan se sorprendió de que ella hubiera adivinado tan precisamente. Lucina le explicó que podía sentirlo simplemente al mirarlo, subrayando que él era como un libro abierto para ella. Pensativo, Hakan se dio cuenta de que a pesar de sus celos por la relación entre Lucina y el jefe religioso, ella mostraba madurez al comprender sus sentimientos y consolarlo. Hakan, perplejo, le preguntó a Lucina qué pensaba que era lo mejor, ir al gran templo o quedarse en Tallard. Lucina reflexionó un momento, pero no logró tomar una decisión. Le aseguró que tomaría en cuenta su opinión antes de decidir, pero quería entender por qué él estaba preocupado por la idea de que ella fuera al templo. Lucina expresó que no quería estar separada de él, pero tenía el presentimiento de que Hakan le ocultaba algo más. Le preguntó si tenía que ver con el jefe de la religión. Hakan respondió que temía que ella no quisiera volver con él una vez en el templo. Lucina, sorprendida, le preguntó por qué tenía esos pensamientos. Hakan confesó que solo imaginar que ella se fuera lo ponía ansioso y que se preguntaba si su vida sería mejor si se casara con alguien como el jefe religioso en lugar de estar con alguien como él, un bárbaro. Le preguntó a Lucina si realmente habría elegido a alguien como él en lugar del jefe religioso. Lucina, furiosa, le gritó, preguntándole si había perdido la cabeza. Hakan, sorprendido por su reacción, la miró. Entonces ella le dijo que no podía irse mientras estaba a punto de convertirse en la reina de Tallard. Le aseguró que nunca lo dejaría, ni siquiera en su último suspiro. Expresó su deseo de ser enterrada a su lado, en la misma tumba, incluso después de su muerte, afirmando que nunca quería estar separada de él. Hakan la tomó en sus brazos y le aseguró que nunca la dejaría ir lejos de él, ni en la realidad ni siquiera en su imaginación. Lucina, emocionada por sus palabras, lo miró con pasión, y Hakan la besó tiernamente. Al día siguiente, Hakan y Lucina se encontraron nuevamente en compañía del jefe religioso, quien disfrutaba particularmente del buen clima en Tallard. Comentó que Brian era próspero, pero que la lluvia le daba un tono gris. Luego preguntó a Lucina si había reflexionado bien sobre su decisión. Con confianza, Lucina aseguró que no dejaría Tallard, afirmando que era la reina y que no podía irse mientras Hakan estuviera en guerra. El jefe religioso comprendió su posición, pero expresó en voz alta lo mucho que había crecido. Confesó que aún la veía como una joven, pero respetaría su decisión y no tenía intención de llevársela a la fuerza. Entonces preguntó si eso significaba que Tallard se estaba preparando para una guerra contra los Shifter, y Hakan confirmó. El jefe religioso expresó entonces su deseo de prestarles las reliquias sagradas para ayudarles en la guerra que se avecinaba. Hakan y Lucina estaban ambos sorprendidos y se preguntaban por qué el jefe religioso querría prestarles las reliquias sagradas a pesar de la negativa de Lucina a irse con él. Él explicó que solo quería asegurarse de que Lucina y su hijo estuvieran seguros, sin importar dónde se encontraran. Desconfiado, Hakan expresó sus dudas sobre las verdaderas motivaciones del jefe religioso y le dijo que ya no estaba seguro de poder confiar completamente en él. El jefe religioso comprendió que Hakan parecía no confiar en él. Hakan continuó explicando que, como gran rey de Tallard, no podía simplemente creer ciegamente que el jefe de la religión decidiera ceder reliquias tan sagradas sin ninguna condición. El jefe religioso le preguntó entonces qué podría hacer para ganarse su confianza. Sin embargo, su conversación fue interrumpida repentinamente por la llegada de Adar, quien buscaba a Lucina. Titi, la sirvienta de Lucina, se disculpó por la interrupción y explicó que había bajado un poco la guardia porque la dama Adar se sentía mejor, pero la había perdido de vista. Lucina pidió a Adar que esperara un poco, pero ella se negó diciendo que el palacio era aburrido. El jefe religioso, quien no pudo evitar escuchar la discusión, propuso a la dama Adar que se quedara y le ofreció un lugar a su lado. Adar aceptó con gratitud y tomó asiento. Hakan presentó entonces a Adar como su madre y explicó que su inestabilidad se debía a su avanzada edad. El jefe religioso señaló que Adar había sido víctima de magia negra
y notó que, aunque los efectos habían desaparecido, las secuelas aún estaban presentes. Propuso a Joikan curar completamente a la dama Adar de la magia negra a cambio de su confianza. Sorprendido, Heikan le preguntó cómo podía saber tanto sobre la magia negra y si era posible eliminarla definitivamente. El jefe le respondió que podía percibir ese tipo de detalles al observar la apariencia de Adar, quien aún llevaba los residuos de esa magia. Hakan aceptó, advirtiendo al jefe religioso que no toleraría ninguna trampa. Este último prometió recordarlo y luego pidió a la dama Adar que lo disculpara por un momento. Colocó sus manos sobre los hombros de la dama Adar, mirándola a los ojos. De repente, Hikan y Lucina vieron una luz surgir de él, envolviendo a Adar por unos momentos. Ella se sintió inmediatamente mejor, expresando que el velo negro que envolvía su mente había sido disipado. Lucina se preguntaba cómo había sucedido eso. Heikan explicó a su madre que, gracias al poder sagrado del gran jefe religioso, toda traza de magia negra había sido eliminada. Adar le agradeció cálidamente mientras le preguntaba por qué la había ayudado. El jefe religioso respondió que simplemente había hecho lo que debía hacerse. Luego preguntó a Hakan si ahora estaba convencido de su ayuda para Tallard. Hakan respondió afirmativamente y le agradeció sinceramente. Más tarde, Hakan y Lucina informaron a Gilay que Adar había sido completamente curada por el gran jefe. Gilay, feliz, expresó su satisfacción por la recuperación de la dama Adar. Hakan le preguntó entonces cómo iban sus investigaciones sobre los poderes curativos de Lucina. Gilay les respondió preguntándole si habían oído hablar de la tribu lunar de Brayón. Les explicó que el pueblo que dio origen al Imperio Sagrado era llamado la tribu lunar debido a su apariencia, pero también porque, incluso sin conexión con el poder sagrado, poseían un poder especial conferido por la luna. Tenían la apariencia blanca y el cabello plateado como Lucina. Quizás ellos eran sus antepasados. Gilay, pensativo, notó que el poder lunar que fluía en la sangre de Lucina parecía extrañamente más poderoso. Se preguntaba si se había equivocado en sus cálculos. Hakan pidió a Gilay que le informara inmediatamente si encontraba una mejor manera de utilizar los poderes curativos de Lucina. Gilay asintió. Así, Hakan y Lucina se fueron. Más tarde, Hakan contó a Tulan cómo el jefe de la religión había logrado curar la enfermedad de Adar, subrayando que era como si un milagro hubiera ocurrido y que su madre había sido curada al instante. Añadió que el jefe de la religión incluso había aceptado prestarles las reliquias sagradas. Tulan, pensativo, se preguntaba si Joikan había olvidado que el emperador estaba interesado en Lucina y por qué Joikan había bajado la guardia, pensando que podría haber una trampa. Expresó su intención de investigar al gran jefe de la religión, incluso si debía hacerlo solo. De repente, Hakan lo llamó y le pidió que reuniera a todos los caballeros al día siguiente, ya que pronto iba a emprender una guerra a gran escala contra los Shifters. Hola, querido suscriptor. Estoy muy contento de anunciar el lanzamiento de una nueva serie. Prepárense para aventuras inéditas y sorpresas increíbles. Pero no se preocupen, nuestra serie actual también continuará. Seguiremos ofreciéndoles episodios tan pronto como esta nueva serie sea lanzada. Gracias por su continuo apoyo y entusiasmo. Manténganse conectados para no perderse nada. Estén atentos para más información y nos vemos pronto.